para los que no me conocen, mi nombre es Catherine Bastías y yo soy la enfermera encargada del programa. Como dijo la doctora Ley, vamos a presentar el tema de tuberculosis y la realidad en Chile. Nuestro objetivo general de esta presentación es identificar la realidad en Chile y en el Hospital Metropolitano, con el fin de otorgar las directrices al personal clínico para su diagnóstico, tratamiento y manejo oportuno de pacientes con TBC según la normativa ministerial del PROCED 2022. Como objetivo específico, tenemos revisar la actualidad chilena con respecto a TBC y realidad en OSMED, la presentación del protocolo del manejo clínico de TBC en OSMED, pesquisar los casos presuntivos de TBC y o sospechas clínicas, revisar los métodos diagnósticos de TBC, notificar oportunamente los casos, conocer y proporcionar el tratamiento oportuno y además utilizar los registros disponibles. El alcance, esta presentación está dedicada a todo el personal clínico del Hospital Metropolitano que entregan atención a nuestros pacientes. A continuación, los dejo con el doctor Mendoza, que nos va a hacer una pequeña introducción con respecto a la TBC. Gracias por venir, espero entusiasmarlos con la tuberculosis, que siempre ha sido como una enfermedad un poquito, diría yo, despreciada, pero en realidad es una enfermedad muy importante. América Latina tiene tasas de tuberculosis extremadamente altas. Quiero decirles que todos los países, todos los migrantes que nosotros recibimos, vale decir de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, tienen tasas muy altas, tasas de incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes, que es como 10 veces la nuestra. Y aquí estoy mostrando una diapositiva en que se está mostrando que entre el año 1903 y 1955 en Chile la mortalidad por tuberculosis era extremadamente alta, era alrededor de 250 por 100.000 habitantes, que es muy, muy alta. Eran los países que tenían las tasas más altas de mortalidad por tuberculosis. Y solamente comenzó a caer en el año 50. ¿Por qué? Porque probablemente en ese momento aparecieron dos antibióticos que todavía se usan. Uno es la streptomicina, que a Chile llegó en 1946. Solamente las personas que tenían mucho dinero podían comprar la streptomicina, traerla, era el único antibiótico que se daba, y tratarse, ¿ya? Y después, 51, alrededor del 51, llegó la isoniazida, que es otra droga extremadamente importante para el tratamiento de la tuberculosis. Importante decir de que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el 25% de los adultos que se morían en el mundo, sobre todo en el hemisferio occidental, porque esos son los datos, tenían tuberculosis. O sea, 1 de cada 4 de los adultos que morían era por tuberculosis, lo cual es una cifra extremadamente alta. Y básicamente la tuberculosis comenzó a controlarse en nuestro país a partir del año 73 en adelante, porque fueron llegando los otros antibióticos que actualmente se trata. Un aporte muy significativo fue la rifampicina, que llegó a nuestro país como el 67-68. Actualmente, ustedes saben, el tratamiento incluye la isoniazida, no se usa más el inyectable, sino que rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿ya? Ese es el tratamiento oral hoy en día, y así se fueron agregando cosas importantes para el tratamiento. Antes se daba el tratamiento para la casa, hoy día todo es controlado porque se vio que la gente no tomaba el tratamiento, lo dejaba, etcétera. En Estados Unidos, el dato va a terminar, a fines de la década del 40 había 160.000 camas para los tuberculosos, porque se estimaba en esa época que había dos cosas que podían curar la tuberculosis, que era el aire de las montañas y la buena comida, que básicamente no servían para nada, salvo la resistencia natural que podían tener, sino igual se podían morir. Dejo con ustedes a nuestra enfermera. Agradecemos al doctor Mendoza por esa introducción. Yo ahora les voy a hablar sobre la actualidad de tuberculosis acá en Chile.
La tuberculosis es una enfermedad transmisible causada por el agente Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad endémica de presencia mundial. Es la principal causa de muerte infecciosa a nivel mundial y en su grado variable ocurren casos de tuberculosis en todos los países y millones de personas mueren por su causa. El daño que produce esta enfermedad se expresa en morbilidad, mortalidad y sufrimiento humano, ya que cabe destacar que con mayor frecuencia los grupos más vulnerables son los afectados en la sociedad. En Chile, los últimos estudios epidemiológicos son del informe de situación epidemiológica y operacional del Programa de Control de Eliminación de la Tuberculosis del año 2021. Y les dejo la imagen del Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, por eso estamos en el mes de la tuberculosis. Les voy a hablar sobre la tasa de mortalidad. Esta incluye todas las formas de tuberculosis y fue determinada en el año 2021 una tasa de 1.2 por cada 100.000 habitantes, aumentando en 0,3 puntos con respecto al 2020 y rompiendo la tendencia a la baja de los años anteriores. Esta cifra corresponde a 232 personas fallecidas por tuberculosis en el país durante el año 2021. En el gráfico número 1 vemos la curva, la tendencia, y en el gráfico número 2 podemos apreciar cómo se va dando en cada región, ¿ya? Y las más altas son la región de Arica, Tarapacá y la región de Aysén, superando obviamente la tasa nacional. La tasa de incidencia contabiliza los casos nuevos, las recaídas y los casos pulmonares y extrapulmonares. También incluye todas las formas de tuberculosis y esta en Chile fue de 13.3 casos por 100.000 habitantes, lo cual representa un aumento del 7.3% respecto al año anterior. En el contexto de la pandemia COVID se produjo una disminución importante de las actividades de pesquisa de tuberculosis, lo cual repercutió directamente en el número de casos diagnosticados en el año 2020 y 2021. Aquí les dejo la carátula de la norma técnica del Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, el PROCET. Este fue creado en el año 1973 y hasta la actualidad lo seguimos ocupando, o sea, cumplimos 51 años. Este programa es de salud pública de alcance nacional del Ministerio de Salud, que tiene como objetivo general reducir significativamente el riesgo de infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis en el país, hasta obtener su eliminación como problema de salud pública. Con este propósito, se aplican acciones orientadas a pesquisar y tratar los casos de tuberculosis en forma oportuna, buscando con ello interrumpir la transmisión de la infección en la comunidad. Las acciones de este programa incluyen medidas de prevención, pesquisa, diagnóstico y tratamiento y detección oportuna de la resistencia de fármacos. Y una de estas acciones es que exista un equipo técnico de tuberculosis en los centros de salud, ¿ya? Nosotros acá en OSMED lo conformamos por el referente médico, el doctor Mendoza, que les habla, Catherine, y nuestro referente tecnólogo médico, Gerald Godoy. Nosotros nos hacemos asesorar por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, realizamos estudios epidemiológicos y estamos en proceso de cierre del año 2023. Tenemos consolidación de registro de datos en libros oficiales y educación al personal, pacientes y familia. Les dejo aquí un pequeño dato. Los pacientes con tuberculosis activa que tuvimos en OSMED, los registros oficiales, 2022 tenemos 5 pacientes, en el año 2023 13 pacientes y en el año 2024 a la fecha ya llevamos 7 pacientes, ¿ya? Entonces se puede ver un aumento también en las atenciones. Y uno de nuestros objetivos es aumentar la pesquisa en un 5% cada año, ¿ya? Les dejo la imagen del protocolo institucional que fue subido ayer a la plataforma de gestor documental y todos la pueden encontrar. Voy a hablar un poco de qué es la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium, una bacteria que puede afectar de manera extrapulmonar como pulmonar, ¿ya? Pero tiene principal importancia la pulmonar, ya que su mecanismo de transmisión es de persona a persona a través del aire. Es por eso que utilizamos la precaución aérea en TBC pulmonar, ¿ya?
Énfasis en mantener una sala individual, más filtro de presión negativa si existiese la posibilidad, si no, extractor de aire, y mantener siempre la puerta cerrada, ¿ya? Para esta precaución utilizamos una EPP específica, que es la mascarilla o respirador KN95 o N95, y podemos sumarle también las EPP estándar, que son la pechera, la cofia, protector facial. Esto va a ser según la necesidad del paciente, ¿ya? Les dejo nuestro cartelito de las precauciones aéreas. Eso es lo que van a encontrar fuera de las habitaciones cuando un paciente esté con la precaución aérea. Ahora les voy a hablar sobre la pesquisa de los casos presuntivos de tuberculosis. ¿Qué es un caso presuntivo? Una persona de 15 años o más que presenta tos con expectoración por al menos 2 semanas, ¿ya? Y va asociado a uno de estos factores. Puede ser presencia de los grupos vulnerables para tuberculosis. ¿Cuáles son estos grupos? Adulto mayor, mayores de 65 años, persona proveniente de países de alta incidencia, aquí en Latinoamérica son todos los países exceptuando Chile, contactos de casos con tuberculosis, paciente con VIH, paciente con diabetes, pacientes con dependencia al alcohol o drogas, personas en situación de calle, personas privadas de libertad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, trabajadores expuestos al sílice o a la silicosis, el personal de salud también es un grupo vulnerable, y pacientes con otras inmunosupresiones. Las poblaciones cerradas, esto quiere decir residencias de adulto mayor o establecimientos psiquiátricos, y personas que presenten marginalidad socioeconómica. Estos incluyen los grupos vulnerables, ¿ya? Por eso es importante hacer una buena anamnesis a los pacientes. Bueno, como les comentaba, tener una de estas características o presentar fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis, ¿ya? Esta condición a nosotros nos da la indicación de que el paciente es un caso presuntivo para tuberculosis. La planilla que ustedes ven ahí está en el sistema Tracker. Yo la voy utilizando a medida que los pacientes van ingresando. Y cuando encuentro un caso presuntivo, les dejo una notita en la evolución, si el paciente es o no caso presuntivo, y si es así, sugiero la toma del Ginexpert y dejar al paciente en aislamiento hasta descartar lo necesario. También encontramos las sospechas clínicas, y es muy importante, aparte de los signos y síntomas que mencionaba anteriormente, las imágenes complementarias con radiografía de tórax o un escáner, ¿ya? Se las menciono para que tengan noción, ¿ya? Árbol en brote podemos encontrar, derrame pleural bilateral, TBC miliar con nódulos de 2 a 3 milímetros, y lesiones apicales como presencia de cavernas o adenopatías mediastínicas. Solamente para que les suene en el caso de que se encuentren con algún examen así, sospechan de esto. Bueno, esta es dinámica la presentación. Ahora voy a invitar a Gerald, que es nuestro referente, que les va a hablar sobre el laboratorio. Bueno, respecto a las pruebas diagnósticas que realiza el laboratorio, es súper importante considerar que actualmente en el Servicio Metropolitano Oriente, el laboratorio de referencia de tuberculosis está instalado en el Instituto Nacional del Tórax. Por lo tanto, toda la derivación de muestras que nos llegan a nosotros la enviamos al laboratorio en días hábiles. Siempre generalmente se realiza un despacho de muestras en horario AM, de lunes a viernes. Es súper importante también entender que a través de la PROCET, que es la norma técnica de tuberculosis que fue actualizada en la última versión en el año 2022, cambia el examen de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente se hacían baciloscopías por tinción de Nielsen como método para poder generar la identificación de bacilo de Cochrane, lo cual los laboratorios respectivos lo informaban a través de presencia en cruces de Barr, que es el bacilo ácido alcohol resistente, que es la característica que tiene este bacilo. Hoy en día eso cambió, porque la prueba de entrada es el Ginexpert o estudio molecular, que finalmente a través de la extracción y detección de material genético identificamos no solamente el género, sino que la especie. O sea, es una prueba específica para Mycobacterium tuberculosis, no para otra especie.
¿ya? Este tiempo de respuesta generalmente se da después de 48 horas después de su recepción en el laboratorio y en general se pueden trabajar múltiples tipos de muestras. Ya entre las muestras más conocidas son las muestras de tipo respiratorio, del árbol respiratorio. Tenemos expectoración, secreción bronquial, traqueal, aspirado endotraqueal, también lavado broncoalveolar cuando así lo indica el equipo médico. Y también podemos hacer hoy en día detección a nivel de orina, enviando una muestra seriada en 3 días consecutivos. Y la última actualización, que era algo que hace después de 2 años atrás era impensado, es poder hacer detección a nivel de deposiciones. De hecho, como dato, la primera muestra de deposiciones que nosotros enviamos por el ojo del doctor Mendoza resultó ser positiva en una paciente de UTI el 2022. Entonces también es importante eso, en el caso de poder evaluar una TB gástrica, allí pueden haber indicios de que hay finalmente material de este tipo de muestra. Y también podemos hacer envío de muestras en sangre, pero eso es cuando ya se sospecha derechamente de un foco séptico a nivel del torrente sanguíneo. Entonces hablamos básicamente de la toma de hemocultivos, ¿ya? Actualmente, y por un tema presupuestario y de estadística, esta prestación no la ofrece el laboratorio del Instituto del Tórax. Si alguno de ustedes, por requerimiento médico, según guías clínicas, requiere hacer estudio de hemocultivo de micobacterias, pueden hacer la consulta al laboratorio para nosotros de forma interna enviarla al laboratorio del Hospital San Juan de Dios, ¿ya? Y poder ir a hacer el estudio. Bueno, en general, dentro de las características de las muestras, ¿cierto? Tiene que venir del sitio de lesión, independiente de cuál sea esta, en una cantidad suficiente y recolectada en un envase adecuado. En general, para este tipo de muestras, los tipos de rechazo son 3. Muestra no rotulada, muestra contaminada o muestra derramada. Generalmente, ¿quién efectúa ese rechazo? El laboratorio que recibe estas muestras. En este caso, nosotros como laboratorio solemos ser más permisivos con esto porque también la invitación de los laboratorios centrales de tuberculosis es que ellos pueden trabajar la muestra con el máximo grado de tolerancia posible. Por ejemplo, muestras o líquidos que hayan sido a lo mejor tomados una malpunción y esté sanguinolenta, ellos van a tratar hasta la última instancia de poder trabajarla aplicando a lo mejor una solución lisante de glóbulos rojos o lo que sea necesario. Pero en caso de que la muestra no dé abasto y no se pueda procesar, ellos son los que efectúan el rechazo y nosotros lo informamos al equipo médico. ¿Ya? En general, todas las muestras tienen bastante buen rendimiento, considerando que se hace un estudio molecular, pero también se hace en paralelo, cuando la muestra lo permita, un cultivo rápido que se conoce como el cultivo MGIT, y es porque el abanico de posibilidades no solamente recae que tenga Mycobacterium tuberculosis, sino que puede estar en presencia de una bacteria no tuberculosa, y para eso se hace una incubación en un medio líquido específico por 42 días. ¿Esto qué significa? Que lo ha pasado un montón de veces, que el paciente termina su estadía en OSMED y nos llega no solo el resultado negativo para 42 días, pero por temas técnicos se termina igual subiendo la ficha clínica para poder cerrar el caso. Eso básicamente. Y baciloscopías se continúan realizando. En general la baciloscopía es una súper buena técnica para pacientes con control de tratamiento, ¿ya? Entonces hoy en día, más que el equipo médico decida qué es lo que se va a hacer con esa muestra, la decisión la toma el equipo técnico del laboratorio que recibe en base a esto. Ese es el formulario único, insustituible, que está creado, y de hecho todos los laboratorios de referencia de Erika Punta Arenas tienen el mismo formato. ¿Qué considera este formato de exámenes? Todos los datos demográficos del paciente actualizados, ya el examen que se solicita para ver si es una pesquisa, ¿cierto? O un posible caso presuntivo, que vendría siendo la línea de entrada de investigación para tuberculosis, antecedentes de tratamiento, si finalmente se encuentra o no, o simplemente una sospecha, dependiendo, ¿cierto? Si es que pertenece a algún tipo de foco o población vulnerable, si tiene más de 2 meses, 2 semanas de tos, etcétera. El tipo de muestra, el cual también son múltiples muestras. Ya de hecho también podemos trabajar muestras de tejidos de ciertas zonas. Eso también se puede hablar. Para aquellos que tengan dudas respecto a la toma de muestras, también puede hacernos las consultas al laboratorio. Y bueno, identificación también de los grupos vulnerables. Estos 4 campos que se sitúan bajo los datos demográficos tienen que ser correctamente llenados, ¿ya?
y finalmente abajo la identificación del solicitante. La derivación de las muestras siempre se hace, como mencionaba anteriormente, en día hábil, ya de lunes a viernes. El laboratorio de tuberculosis del Instituto del Tórax, como todos los laboratorios de tuberculosis, solamente funcionan en horario diurno, de 8 a 5, ¿ya? Y la derivación la hacemos nosotros todos los días en horario AM. Una vez que el resultado esté listo, inmediatamente nuestro equipo de profesionales lo sube a la ficha clínica, ¿ya? Porque no está enlazado a nuestro sistema informático. Y los tiempos de respuesta son, al menos del GeneXpert o estudio molecular, 48 horas post recepción en el laboratorio. La baciloscopía generalmente suele estar en 24 o 48 horas cuando es control de tratamiento, y el cultivo líquido rápido MGIT suele estar 42 días cuando está negativizado. ¿Qué pasa si es que hay un resultado con estudio molecular negativo, pero cultivo líquido positivo? ¿Alguien de ustedes podría sospechar que podría tratarse? ¿Eso es un error? ¿Eso pasa? ¿Qué podría pasar si es que mi resultado de GeneXpert, que es específico para Mycobacterium tuberculosis, está negativo, pero el cultivo líquido está positivo? Generalmente lo que ahí ocurre es que la infección podría estar causada por una micobacteria no tuberculosa, y en ese caso lo que realiza el Instituto del Tórax es poder derivarla al ISP, el Laboratorio de Referencia Nacional, que a través de un estudio de secuenciación va a hacer la identificación de eso. Por supuesto que son los tiempos del ISP. El ISP dice demorarse 12 días. En la práctica nosotros hemos visto que los tiempos son mucho más alargados, pero en general es eso. Las probabilidades de que eso suceda son menores a la de poder hacer un diagnóstico inicial de identificación con Mycobacterium tuberculosis, pero cuando ocurre suele pasar y eso se comunica oportunamente al equipo médico. Voy a continuar con la presentación y agregando un poquito lo que estaba mencionando Gerard. Cuando los resultados de los cultivos MGIT salen informados, yo me encargo de enviárselos directamente a los pacientes, ¿ya? Para que lo sepan, o por si algún paciente les llega a preguntar qué pasa con ese examen, la idea es corroborar, tener un correo electrónico o alguna información para yo poder enviárselos posterior a su egreso, y en su defecto también lo pueden venir a pedir acá y hablar directamente conmigo y yo les entrego sus exámenes, ¿ya? Continuando de los métodos diagnósticos, nos vamos a la notificación. Ya teniendo a un paciente con una detección de la micobacteria, vamos a hacer la notificación por EpiVigila, ¿ya? Esto está encargado a los médicos y está normado según el Código Internacional de Enfermedades 10 y el decreto número 7, y encontramos al final de la fila de las notificaciones diarias la tuberculosis en todas sus formas. En algún momento, si llegasen a tener alguna duda o necesitan orientación, me pueden contactar. Seguimos con los esquemas de tratamiento. El esquema primario de tratamiento antituberculoso está compuesto por 4 fármacos, que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿ya? El tratamiento de la tuberculosis consta de 2 etapas. La fase inicial, que tiene una duración de 2 meses y cuenta con 50 dosis. Y la fase de continuación, que son 80 dosis y son 4 meses de tratamiento, ¿ya? Nosotros acá en el hospital, nuestra farmacia OSMED mantiene las dosis fijas combinadas, ¿ya? Encontramos la dosis fija combinada 1 o la dosis fija combinada 2, que es una mezcla de estos medicamentos para disminuir, en el fondo, la cantidad de comprimidos que los pacientes se tengan que tomar y esto sea un poquito más ameno, ¿ya? Considerando que la extensión del tratamiento es muy largo, ¿ya? Los pacientes, una vez que son dados de alta y tienen que ir a APS, tienen que ir todos los días a tomarse los medicamentos, ¿ya? Porque este es un medicamento supervisado. Es por eso que acá en OSMED nuestras enfermeras son las encargadas de administrar este medicamento y de registrarlo, ¿ya? La solicitud se hace de igual manera que cualquier otro medicamento por tracker. El tratamiento se indica una vez por día y idealmente tiene que ser alejado de las comidas.
Como les dije, la administración es supervisada por la enfermera y la enfermera también cumple el rol de hacer el registro y es el único medicamento que tiene doble registro, ya porque tenemos el tarjetón de tratamiento, que es el registro físico y además la ficha clínica electrónica, que es la que aparece ahí. Este es el tarjetón de tratamiento que se utiliza hoy en día. Están los datos del paciente, los datos de su diagnóstico, los antecedentes de salud. También podemos realizar un score de pérdida de seguimiento. Podemos anotar también los controles de tratamiento con vaciloscopía que se van haciendo mensualmente. Obviamente nosotros acá no alcanzamos a hacer el primer control diagnóstico y de ahí ya derivamos a nuestro paciente a APS, ¿ya? Así que no vemos mucho como el manejo del tarjetón completo. Y por la parte de atrás tenemos el registro de las dosis, ¿ya? Se coloca el mes y se va administrando por día con un ticket y las iniciales de la persona a quien administra. Yo cierro el mes cuando tenemos las dosis totales. Es importante también siempre estar controlando el peso del paciente, ya que según esto vamos ajustando las dosis. Y bueno, se coloca también el esquema en uso que tiene el paciente. Finalizando ya con esta etapa, tenemos el paciente de egreso. Podemos tener pacientes de alta que en simultáneo son trasladados a APS y este traslado puede ser nacional o internacional, ¿ya? El traslado puede ser también a otro centro de salud y ahí hacemos una derivación entre hospitales o clínicas. Y también podemos tener un paciente fallecido. Los documentos que utilizamos para los egresos es el formulario de traslado internacional o nacional, que lo realiza el médico siempre que se vaya un paciente con tuberculosis. En caso de fallecimiento se realiza una auditoría a todos los pacientes fallecidos, sin importar que la tuberculosis sea la causa de muerte. Ya con bastar tener el diagnóstico se realiza la auditoría. Y importante que el paciente se tiene que llevar todos los documentos que nosotros le hemos realizado aquí para que tenga todos los antecedentes de salud y se pueda presentar a APS. La imagen que les dejo al ladito es la de la auditoría de muerte que realiza el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y esta es el formulario de traslado, donde se ponen aquí todos los datos del paciente, del origen, que es OSMED, al destino, que es la APS. Por eso también es importante que el paciente tenga un CEFAM. Y ahí con nuestras asistentes sociales siempre estamos de la mano viendo eso para poder realizar el nexo con el paciente a la APS. Para finalizar, les comento de las dosis de enlace. ¿Ya? Paciente egresado, trasladado a su domicilio, se tiene que llevar por normativa dosis de medicamentos antituberculosis para recibir por 3 a 5 días. 3 días para traslados nacionales, 5 días para traslados internacionales. Esto le da al paciente el beneficio de asegurar la continuidad del tratamiento en el caso de que el paciente no pueda acudir a APS por ABC motivo, tenga su dosis de enlace y pueda continuar su tratamiento, ¿ya? Y les dejo en rojito que nos mantengamos en contacto y tengamos buena comunicación, ya que es muy importante nosotros notificar a la red central que este paciente se va de alta y va a estar y lo tienen que recibir en el fondo en APS. ¿Ya? Además, les dejo un flujograma que tenemos en el protocolo como recapitulación del paciente con factores de riesgo o caso presuntivo de tuberculosis, que al final llegamos al egreso, y el paciente sin factores de riesgo, que ahí podemos sospechar de otras causas o continuamos con el mismo lineamiento de nuestro tratamiento acá en OSMED, ¿ya?